¿Ya? Ya. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok, vamos a empezar. Buenas tardes, nosotros somos... ¿Qué equipos? No hay número de equipos. Bueno, estaremos presentando nuestra OPIA para la materia de estadística empresarial. El título de este tema es la aplicación de los temas, datos no agrupados, intervalo de confianza, prueba de hipótesis, regresión y correlación lineal. Los integrantes son Basilio Hernández, Julio Antonio, yo, Estrada Campos Angie Karina, Hernández Martínez Miguel Ángel, Yáñez Martínez Alejandro y Lucio González Jimena Guadalupe. Somos del grupo 2D del Salón 633 y nuestra docente es González Perales Graciela. Antes de comenzar con el tema del contenido estadístico, queremos mencionar algunos de los valores y atributos de la UNL que estuvieron presentes durante la elaboración del proyecto. Entre los principales valores se encuentra la verdad, responsabilidad, justicia, igualdad, paz, libertad, tolerancia, seguridad, respeto y honestidad. Estos valores son muy importantes porque ayudan a formar estudiantes profesionistas comprometidos tanto académicos como en la sociedad. En nuestro equipo aplicamos principalmente la responsabilidad, ya que todo integrante cumplió con sus actividades, aportó información para completar el trabajo. También utilizamos el respeto y la tolerancia porque escuchamos las opiniones e ideas de todos los integrantes para poder mejorar y tener una organización mejor. La honestidad fue otro valor importante, ya que realizamos otros cálculos y procedimientos correspondientes, evitando copiar información incorrecta o alterar resultados. Y bueno, como reflexión grupal sobre los valores, tenemos que como equipo nos identificamos en los valores más que nada de la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la solidaridad, ya que estos forman parte de nuestra vida académica, la manera en la que vivimos diariamente y además pues cómo convivimos con las personas de nuestro entorno. La responsabilidad fue importante porque nos ayudó a cumplir las obligaciones escolares que tenemos, el trabajar en equipo, el esforzarnos para lograr un buen trabajo y pues alcanzar nuestras metas. El respeto nos permitió escuchar a los demás, a nuestros compañeros, las opiniones que se puedan tener y las diferencias en opiniones que se puedan llegar a tener. Bueno, ahora vamos con la introducción. Bueno, en este trabajo se desarrolló un análisis estadístico aplicado a los pagos de recibo de agua en una ciudad de Nuevo León, utilizando diferentes herramientas de la estadística empresarial. A partir de una muestra de datos se realizaron procedimientos de datos no agrupados para obtener medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda, así como medidas de dispersión, como la varianza y desviación estándar. También se elaboraron tablas de frecuencia, histogramas y polígonos de frecuencia para representar gráficamente el comportamiento de los datos. Posteriormente, se construyó un intervalo de confianza del 98% para estimar el promedio poblacional de los pagos y se realizó una prueba de hipótesis de 2 colas para determinar si la media poblacional era igual a 260. Finalmente, mediante regresión y correlación lineal, se analizó la relación entre el consumo de agua en metros cúbicos y el costo de recibo, obteniendo un modelo matemático que permitió estimar pagos futuros. Con ese trabajo, pues se buscó aplicar los conocimientos estadísticos vistos en clase en una situación práctica y real. Además, el proyecto permitió desarrollar habilidades en el manejo e interpretación de datos estadísticos, fortaleciendo el trabajo en equipo y el uso de herramientas tecnológicas como Excel, GeoGraph para la elaboración de cálculos y gráficas. Gracias a esto se comprendió la importancia de la estadística como apoyo en la toma de decisiones
y en el análisis de problemas cotidianos relacionados con el consumo y los servicios públicos. En la primera parte del proyecto trabajamos con datos no agrupados relacionados con el pago de recibos de agua en una ciudad de Nuevo León. Los datos no agrupados son aquellos que se representan de manera individual, es decir, están organizados que todavía no están organizados en intervalos o categorías. La muestra estuvo conformada por 32 datos diferentes de pagos realizados por distintas familias. Entre los monstruos registrados encontramos cantidades como 123, 125, 220, 265, 424 y hasta 256. El objetivo principal de esta sección fue analizar el comportamiento de los pagos utilizando herramientas estadísticas, como las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Primero, organizamos todos los datos de menor a mayor para facilitar los cálculos y poder identificar más fácilmente el comportamiento de la información. Además, comenzamos calculando las medidas de tendencia central, las cuales sirven para representar un valor aproximado o representativo del conjunto de datos. Como primero tenemos, la primera es la medida de cálculo, en este caso es la mediana, o media aritmética, también conocida como promedio. Para obtener, realizamos la suma de todos los pagos y posteriormente dividimos el resultado entre el número de datos, que en este caso fue 32. La media obtenida fue de 239.84 aproximadamente. Este resultado significa que en promedio las familias pagan alrededor de 239 pesos por el servicio del agua. La media, pues este también es importante porque nos permite tener una idea general del comportamiento de los datos y sirve como referencia para otros cálculos estadísticos. Para continuar, continuamos con la mediana. Posteriormente, también la mediana se representó con un valor central de datos, cuando estos estén organizados de menor a mayor. Como nuestra muestra tenía 32, fue necesario tomar dos valores de datos centrales y obtener su promedio. La media fue de 234. Esto indica que la mitad de los pagos se encuentran por debajo de esa cantidad y la otra mitad por encima. Después calculamos la moda, que corresponde a los valores que más se repiten dentro de la muestra. En nuestro caso encontramos 4 modas, la cual fueron las siguientes: 125, 147, 243 y 265. Esto significa que estos montos aparecieron con mayor frecuencia dentro de los pagos realizados. La moda es útil porque nos ayuda a identificar cuáles son los pagos más comunes dentro de la población estudiada. Después de obtener los datos de tendencia central, calculamos las medidas de dispersión. Estas medidas sirven para conocer qué tanto se alejan o varían los datos respecto al promedio. Primero calculamos la varianza. Para obtener, restamos la media a cada dato, elevando cada resultado al cuadrado y posteriormente sumamos todos esos valores. Después dividimos la suma entre el número total menos 1. La varianza fue de aproximadamente 7.521.10. Este resultado indica que existe variación entre los montos pagados por las familias. Continuamos con la variación estándar. Posteriormente, calculamos la variación estándar. Esta es una de las medidas más importantes en estadística. La desviación estándar se obtiene calculando la raíz cuadrada de la varianza. El resultado obtenido fue aproximadamente de 86.72. Eso significa que los pagos suelen alejarse del promedio alrededor de 86 pesos. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor sea la desviación de los datos. En las tablas de secuencia debemos elaborar las tablas de secuencia, pues nos analizamos los datos de intervalo. Primero calculamos el número de clases utilizando la fórmula correspondiente y obtuvimos estos 5 intervalos. Posteriormente calculamos el tamaño del intervalo utilizando dato mayor y el dato menor de la muestra. El intervalo obtenido fue de aproximadamente 66.7. Con estos resultados construimos los diferentes rangos o clases agrupar los datos. Después contamos con 4 datos pertenecientes a cada intervalo. Observamos que la frecuencia más alta de los encontrados fueron entre 189.70 y 256.4. Este intervalo se centró la mayoría de los pagos realizados por las familias. También calculamos la frecuencia relativa
y el porcentaje de cada clase. Esto permitió identificar qué porcentaje de los pagos pertenecían a cada intervalo. Una vez terminada la tabla de frecuencias, realizamos los gráficos. No sé si me pueden apoyar con los gráficos. El primer gráfico fue el histograma. El histograma nos permitió representar visualmente las frecuencias de los pagos en cada intervalo. Gracias a esta gráfica pudimos identificar cuáles eran los rangos con mayor centralización de datos y también realizamos un polígono de frecuencias para observar con mayor claridad el comportamiento general de la distribución. Estos gráficos nos ayudaron a interpretar los datos de una manera más sencilla y visual. Estos mismos fueron realizados en la plataforma de GeoGebra. Como conclusión, de los pagos del recibo del agua en ciertas ciudades de Nuevo León, tienen una media de 239.84, 37.50 y la frecuencia mayor de las cantidades pagadas se encuentran entre 189.70 y 256. No sé si me puedes colaborar con la... Ándale. Los datos analizados muestran que el promedio de los pagos de los recibos del agua es de 239.89. La desviación estándar indica que existen variación entre los montos pagados por las familias. Las modas obtenidas reflejan que algunos valores se repiten con mayor frecuencia dentro de la muestra. Y las gráficas nos permitieron identificar la distribución y la centralización de los datos en ciertos intervalos. En conclusión, los pagos representan un comportamiento variado, pero concentrado en cantidades medidas. Como parte de mi conclusión, el promedio de los pagos del recibo del agua es de 239.84 y la frecuencia mayor pertenece al rango de los pagos que se hacen mayormente y queda entre los 189 y 170, 189.70 y los 256.40, donde pues el promedio entra en este rango, por lo que podemos concluir que es correcto. Bueno, como parte de mi conclusión es que pues las medidas de tendencia central y dispersión pues ayudan a comprender mejor el comportamiento de los pagos del agua. Algunos hogares pagan cantidades mucho mayores y otros menores al promedio. Agregando un poco a mis compañeros en mi conclusión, podemos obtener que pues, todos estos cálculos que realizamos nos sirven para llegar a identificar el comportamiento que se puede tener con respecto a los pagos y ver qué tanta diferencia hay entre unos y otros. En mi conclusión se determinó que el gasto promedio por los servicios de agua es de 239.84. La desviación estándar refleja una dispersión notable entre los montos que paga cada familia, mientras que la identificación de modos sugieren que ciertos valores tienen una recurrencia mayor en el conjunto de datos. Bueno, para el próximo tema es la estimación para intervalos de confianza y en este problema se nos pidió calcular un intervalo de confianza para una muestra de 32 elementos, que son los mismos que utilizamos para datos agrupados. También con la misma media muestra que obtuvimos en ese problema, solo que con una desviación estándar de 40 y un nivel de confianza del 98%. Para nuestros datos tenemos, como dije, que la desviación estándar es de 40, el tamaño de la muestra 32, la media muestra es la que tuvimos anteriormente de 239.84, 37.50 y el nivel de confianza que es 98, que a decimales sería 0.98. Bueno, lo primero que hicimos fue reemplazar los valores utilizando la fórmula M es igual a la media más menos Z entre
la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. Lo que hicimos fue reemplazar cada uno de los valores hasta que terminamos con que en nuestro límite superior de confianza nos da 256.3193.380 y el límite inferior 223.368162. Para esto también tuvimos que utilizar nuestra tabla Z para calcular el índice de confianza. Dividimos el 0.98 entre 2 y el área que más se acercaba era, la división nos dio 0.4900 y en la tabla Z el valor que más se acercaba a esto era el 233. Para ya concluir con el límite inferior y el límite superior, podemos decir que también nuestra media se encuentra entre ambos límites utilizando un 98% de estimación de confianza. Como parte de este problema teníamos que calcular los 239.843750 en una parte sumándole y en otra parte restándole a 16.475588. Y para concluir este tema, podemos decir que se tiene una estimación del 98% de confianza en que los recibos del agua de cierta ciudad de Nuevo León estarán aproximados y se encontrarán entre los 223.368162 y los 256.3193.82. Bueno, y nuestra gráfica, como es de 2 colas, como se nos pidió en el ejercicio, aquí podemos, aquí se puede estimar que se queda en el 248.08156. Esto utilizando un 98% de estimación de confianza. Esta gráfica está hecha en GeoGebra. Como mi conclusión, en la parte de intervalos de confianza, el intervalo de confianza del 98% permitió estimar el rango donde se encuentra la media poblacional. Los límites obtenidos fueron de 223.34 y 256.32, mostrando un rango confiable para el promedio real. Esto indica que existe una alta probabilidad de que la media verdadera se encuentre entre estos valores. El procedimiento ayudó a comprender cómo se realizaban estimaciones estadísticas utilizando muestras. En conclusión, los pagos del agua muestran estabilidad dentro del intervalo de cálculo. Como parte de mi conclusión, podemos decir que el 98% de confianza que se estima en el rango de los pagos del recibo del agua se encontrará entre el límite superior, que en este caso es 223.37, y el límite superior, que es 256.32. Y como el promedio es el antes usado en el tema anterior, podría asegurarte que también es correcto. Bueno, mi conclusión es que esto ayuda a estimar un rango en el que probablemente se encuentra la media poblacional de los pagos del agua. Esto brinda mayor seguridad al analizar la información y ayuda a tomar decisiones con base en estos datos estadísticos. Agregando un poco a mis compañeros, también podemos decir que tenemos una estimación más segura sobre el comportamiento de los pagos. Además, esto lo logramos sin llegar a analizar toda la población. Y sobre mi conclusión, se estableció un intervalo de confianza de un 98% para localizar la media de la población, resultando en un rango de valor de
256.37 hasta 256.32. Estos límites ofrecen una margen de seguridad estadística sobre el valor real del promedio. Bueno, ahora vamos a ver el tema de prueba de hipótesis. El tema pide un inciso que es realizar una prueba de hipótesis de dos colas en donde considera una media poblacional de 260, una desviación estándar poblacional de 40, además de que el valor que usted determinó en la media del inciso A, datos no agrupados. Y por último, considera un nivel de significancia del 10% y se recuerda utilizar los 7 pasos. El inciso B, se rechaza o no se rechaza la hipótesis y la conclusión del problema. Bueno, como primer paso es hablar acerca de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, en el que podemos concluir que Y es igual a 260 en hipótesis nula y en la hipótesis alternativa es Y es diferente a 260. Después, en el segundo paso, es analizar los datos. Vemos que son dos colas. El número de datos es 32. La desviación estándar poblacional es de 40. La media poblacional es de 260. La media muestral es de 239.843750. Y el nivel de significancia es 10%. Después vemos la gráfica en el que podemos ver el área de rechazo y el área de no rechazo, que vemos que está en el menos 1.65 y en el 1.65. Esto lo realizamos en el paso 4. Bueno, el paso 4 es ver dónde está el punto. Con la fórmula de Z es igual a media poblacional menos mu entre desviación estándar poblacional entre raíz de todos los datos. Por lo que es Z es igual a 239.8437.5 menos 260 entre 40 entre raíz de 32. Esto nos da un resultado de menos 20.156250 entre 40 entre 5.65.68 54.24.9. Realizamos la división de abajo y esto nos da un menos 20.156250 entre 7.07 10.67.81 y esto nos da un resultado de menos 2.85052421.2. Después vamos con el valor crítico. El área, como es de dos colas, el área es de 100%, el nivel de significancia es 10, entonces hacemos la resta, 100% menos 10% da 90%, después lo hacemos decimal y hacemos la división, porque es de dos colas, es 0.90 entre 2, lo que da 0.45 el área. Después vemos la tabla Z y nos da un resultado de 1.65. Después, el inciso 6 es las reglas de decisión. Entonces, verificamos no se rechaza si menos 1.65 es mayor o igual que Z o Z sea menor o igual que menos 1.65. Y se rechaza si Z es menor que un menos 1.65 o si es Z es mayor o igual que un menos 1.65. Y nuestra conclusión es, se rechaza hipótesis nula, ya que los pagos del agua se encuentran fuera del área de no rechazo, lo cual pertenece a la segunda hipótesis. Como Z es igual a menos 2.85052421, la hipótesis no puede ser aceptada, ya que el área de rechazo no respalda dicha cantidad. La prueba de hipótesis, además de ello, nos permitió la comparación de la media muestral con la media poblacional de 260. El valor de Z obtenido fue de menos 2.85, ubicándose en la región de rechazo. Por ello se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que el promedio no es igual a 260.
Esto demuestra que los datos presentados diferentes significativos respecto al valor esperado. En conclusión, los pagos analizados muestran un comportamiento distinto al planeado inicialmente. Bueno, como parte de mi conclusión, puedo decir que la hipótesis principal de dos colas fue rechazada, ya que los valores por graficar se encontraban fuera del área de no rechazo, por lo que Z corresponde a la hipótesis anterior donde debería encontrarse entre -1.65 y 1.65. En el problema de intervalos de hipótesis, hubo un error en la redacción, pero en el documento se verá normal, que es entre -1.65 y 1.65. Bueno, mi conclusión es que la prueba de hipótesis permitió comprobar estadísticamente que el promedio de pagos no coincide con el valor planteado inicialmente. Esto demuestra la importancia de usar métodos estadísticos para validar la información. Como conclusión, después de la obtención de los datos, logramos llegar a la conclusión de que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el promedio de los pagos del agua es diferente a 260. Nuestro resultado nos sirve para comprobar estadísticamente que la media muestral es de 239.84 y sí representa una diferencia respecto a la media poblacional. En mi conclusión, la evaluación estadística permitió contrastar el promedio obtenido en la muestra con un valor poblacional supuesto de 260 debido a que el valor Z fue de -0.85, cayendo en la zona crítica al rechazo. Se produce a descartar la hipótesis nula, concluyendo que la media real no es igual a la cifra planeada. En resumen, existe una diferencia estadística significativa que invalida la expectativa inicial sobre los costos. Para finalizar con los ejercicios, tenemos el tema de regresión y correlación lineal, el cual nos sirve para entender cómo es que cómo cambia una variable con respecto a la otra, dependiendo si esta disminuye o aumenta. También nos ayuda mucho para calcular posibles gastos o ventas que se lleguen a tener, por ejemplo. Con esto claro, tenemos que usar distintas fórmulas para sacar los valores que nos den en la ecuación, la cual nos dice la relación que existe entre los datos. Necesitamos obtener e identificar nuestras variables, si es dependiente, cuál es la dependiente y cuál es la independiente, valores como lo es la media, la desviación estándar, la regresión y la correlación lineal. Estos ejercicios son tardados ya que necesitan cálculos exactos y usar datos completos para poder llegar a graficar. Bueno, en este ejercicio en específico, pues tuvimos que identificar cuáles son las variables. Identificamos cuál es nuestra variable dependiente como Y la independiente como X. Después de esto tuvimos que hacer una gráfica con respecto a la dispersión que hay en los puntos de estos. Después se realizan una tabla que lleva varias columnas en la cual se analizan los datos y ahí es donde me refiero a que se tienen que usar datos completos. Bueno, aquí obtenemos la media, la desviación estándar, los datos necesarios para sacar la fórmula de regresión y correlación lineal. Después de la obtención de todos estos datos, como lo es la R que vemos al final, también tenemos que obtener el valor de B y el de A, que son los que vamos a usar para la ecuación, la cual nos va a determinar lo que queremos llegar a tener, que es la diferencia que hay entre las distintas variables. Y pues bueno, como conclusión de este ejercicio, tenemos que si la familia gasta 10 metros cúbicos de agua en el recibo, ascendería hasta los 160.80, 64, 51, 6. Como datos extra, si fuese 8 metros cúbicos los gastados en el recibo,
sería por 130.18, 23, 28, 2, y si fuese 9, entonces sería 145.49, 43, 89, 9. El análisis de la regresión mostró que existe una relación positiva entre el consumo de agua y el pago del recibo. El coeficiente de correlación es de 0.895, indica que la relación fuerte entre ambas variables. La ecuación de regresión permitió estimar pagos futuros según el consumo de metros cúbicos. Conforme aumentaba el consumo del agua, el monto del recibo también, incrementando de manera proporcional. En conclusión, el modelo obtenido ayuda a percibir y entender el comportamiento de los pagos. Los resultados del análisis de regresión indicaron que hay una correlación en la cantidad de agua consumida. La ecuación de regresión pudo ayudar para así tomar en cuenta la cantidad que se podría pagar del recibo del agua. La suma del recibo va en aumento cuando se gastan más metros cúbicos de agua. Bueno, mi conclusión es que la regresión y correlación lineal ayudan a analizar la relación entre dos variables. En este caso, se comprobó que mientras aumenta el consumo de agua, también aumenta el costo del recibo. Como parte de mi conclusión, podemos tener que tenemos una relación positiva entre el consumo de agua en metros cúbicos y el pago mensual del recibo. Gracias a la ecuación de regresión, podemos saber que cuánto es lo que puede llegar a pagar, y el pago aumenta aproximadamente 15.31. En mi conclusión, el estudio de regresión confirma una vinculación positiva entre el volumen de agua consumido y el costo facturado. Con este coeficiente se correlaciona de 0.895, se evidencia una dependencia sólida entre ambas variables. Gracias a la ecuación obtenida es posible proyectar pagos futuros basándose en los metros cúbicos utilizados, demostrando que el monto total aumenta proporcionalmente al consumo. En conclusión, a través de este trabajo se logra analizar el comportamiento de los pagos de recibos de agua mediante diferentes métodos estadísticos. Los resultados obtenidos en los datos no agrupados mostraron que el promedio de pago fue de aproximadamente 239.84. Además de identificar la dispersión y frecuencia de los datos dentro de ciertos intervalos. Las gráficas realizadas permitieron visualizar de manera más clara la distribución de la información y facilitaron su interpretación. Con el intervalo de confianza se estimó que la media población de los pagos se encuentra entre 223.37 y 256.32, con un 98% de confianza. Asimismo, la prueba de hipótesis permitió rechazar la hipótesis nula al comprobar que el promedio de los pagos es diferente a 260. Finalmente, el análisis de regresión y correlación lineal confirmó que existe una relación positiva entre el consumo de agua y del costo del recibo, obteniendo una correlación fuerte y una ecuación útil para realizar estimulación futuras. En general, el proyecto permitió aplicar correctamente los temas de estadística empresarial y comprender su utilidad en el análisis de datos realizados. Además, este trabajo permitió reforzar conocimientos matemáticos y estadísticos mediante la resolución de problemas prácticos, ayudando a comprender cómo la información numérica puede utilizarse para interpretar situaciones reales y tomar decisiones más precisas. También fortalece habilidades de análisis, organización, presentación de resultados, las cuales son importantes en el ámbito académico y profesional.
Bueno, ya para terminar, adjuntamos el link del Excel donde se realizaron todos los problemas y también anexamos la guía de lo que fue el PIA. Y ya como esto podemos concluir nuestro video del PIA. No sé si quieran decir algo, bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias y pues que tengan lindo día. Pues bien, la neta creo que duró un buen, ¿no? El video.